Colosenses 3:17 dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir la palabra. Y como siempre os digo, Juan 14:26, el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Con el himno de Aleluya vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor. Y hoy vamos a estar compartiendo Génesis capítulo 14. Sí, queridos hermanos, Génesis capítulo 14. Y para arrancar este capítulo, en donde va a estar centralizada la mayor parte, va a ser en el versículo que a todos nos impresiona, que es desde el versículo 18 al 20, en donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, siempre están preparados. Ahí ya hemos puesto como parte de entrada este capítulo 14, en donde vamos a estar compartiendo a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador estos acontecimientos. El capítulo 14 tiene 24 versículos, ¿sí? En esos 24 versículos hay unas divisiones entre las batallas de los reyes. Hay un momento en donde entra en acción Abraham para rescatar a Lot, que se encuentra en medio de esta guerra, lucha de reyes. Y al mismo tiempo, luego entra en escena Melquisedec, que para muchos eruditos, estudiosos, sacaron miles de conclusiones quién puede ser. Algunos llegaron a la conclusión que directamente no saben quién es. Pero en realidad las Sagradas Escrituras nos dicen quién es, ¿sí? Y todo eso vamos a aprender hoy. Luego vamos a ver el desenlace ya en la parte final, en cómo el rey de Sodoma quiere algo que le dé a Abraham, ¿sí? Quiere algo de parte de Abraham, pero por supuesto Abraham rehúsa eso, y es una buena acción y lo vamos a entender el porqué. Siempre yo les digo que ustedes siempre se concentren en todo. Es importante concentrarse, pero en la última parte, que sería en la parte que hacemos de la oración, eso es muy importante, porque ahí estaría prácticamente el desenlace, ¿sí? El desenlace de todo lo que vamos a ir aprendiendo, porque sería la parte final en donde oramos, y eso es muy importante porque entramos a orar por nosotros, por nuestros seres queridos, y tomamos el mismo capítulo, la misma palabra, como lo venimos haciendo cada noche, lo llevamos al territorio actual para que oremos por todos nosotros, que es tan importante también. ¿Qué es lo que sucede acá en este capítulo, que es el capítulo 14? Acá nos encontramos prácticamente, hay una victoria de parte de la fe a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las circunstancias acá? Las circunstancias es que hay guerras. Ustedes observan que hay guerras. ¿Y quién está en el medio? Lot, que hemos aprendido ayer, que él eligió a ir a ese lugar, y ahora empieza a ver las consecuencias de las decisiones que él tomó
sin haber consultado al Señor, como lo hace Abraham, y como hemos aprendido anoche que lo tenemos que hacer nosotros también. Entonces el capítulo 14 de Génesis presenta un relato interesante que involucra a Abraham. Luego nos encontramos con Melquisedec, como hemos leído, y una serie de reyes. ¿Sí? Una serie de reyes. En este capítulo se revela la importancia de la confianza en Dios en tiempos de adversidad, así como el reconocimiento de la superioridad de Dios a través de la adoración y a través de la entrega, como lo tuvo Abraham. Y acá vamos a ver cómo Abraham le da la victoria, Dios le da la victoria a Abraham. Y entonces estamos aprendiendo por qué es llamado Padre de la Fe en Hebreos capítulo 11. Entonces, primeramente, anoten así, desde el versículo 1 al 12, desde el 1 al 12, nos encontramos con la guerra de los reyes. Todos estos nombres que figuran acá en estos capítulos, todo esto son luchas de reyes. Son esas luchas por el poder. Más adelante se va a profundizar más, no voy a entrar mucho en ese tema, en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, en los últimos capítulos de Daniel, cómo se manifiestan las guerras incluso proféticos de los últimos tiempos. Y ahí van a aprender cuando lleguemos al libro de Daniel, cómo con el libro de Daniel prácticamente estamos yendo y viniendo con el Apocalipsis y algunos pasajes de los profetas, mayormente Ezequiel. Pero acá en estas luchas son estas luchas por el poder de gobernar, por el poder de las riquezas. Y hemos aprendido que desde la descendencia de Noé vienen todos estos reyes. Pero también estamos viendo la simiente a través de Sem, y estamos viendo a Abraham que intercede en esta batalla, pero intercede por querer salvar a alguien que es su pariente, ¿sí? Alguien que es un ser querido. Entonces nosotros vemos que prácticamente acá en estos capítulos, que sería desde el 1 al 12, en Génesis capítulo 14, por ejemplo, si vemos desde el 1 al 3, aconteció en los días de Marfel, rey de Sinar, y empieza a decir los acontecimientos de cada rey. Pero ¿qué significa todo esto? Esto está relacionado con 12 años habían servido a un determinado rey que se llama Chedorlaomer. Pero el 13º año se rebelaron. Entonces todo eso que produjo una guerra entre ellos. Entonces vemos acá que en el 14º año empieza a haber acontecimientos muy fuertes, hay traiciones en el medio por esta lucha de poder. ¿Y qué significa para nosotros todas estas luchas que estamos observando, que parecen tan confusas para nosotros, pero en síntesis se resumen en guerras, ambición y poder? ¿Qué tiene que ver con un significado espiritual? Entonces este pasaje muestra cómo los reyes del oriente se alían para subyugar a los reinos de aquella región del Valle de Jordán, porque esto estaba todo en el Valle de Jordán, donde se encuentra Sodoma y Gomorra. Todo está con estos limítrofes, en donde está Sodoma y Gomorra. Entonces todo esto refleja la lucha del bien contra el mal. La lucha del bien contra el mal. Y todo esto, por supuesto, hemos visto que desde Génesis, cuando ya los primeros padres comen del árbol del bien y el mal, empiezan a pasar todas estas cosas. Y esto lo vamos a ver durante el transcurso de toda la Biblia. También observamos la soberanía de Dios sobre las naciones, aunque en la batalla pareciera haber derrotas, que hay derrotas, siempre Dios tiene el control absoluto, incluso en ese tipo de guerras. Ahora, ¿por qué vemos que Dios tiene el control absoluto? Porque en esta batalla entra Abraham, que es de la promesa donde viene el Señor. ¿A dónde a nosotros nos puede llevar en este tiempo
todo este pasaje de Génesis 14 desde el 1 al 12. A nosotros nos lleva a Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 6, en el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay luchas espirituales permanentemente. O sea, estas personas estaban siendo manipuladas por entidades que trabajaban en la mente, en su corazón, y eso le llevó, por supuesto, a una ambición desmedida por el poder y la conquista de tierras, de terrenos. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, vamos a leer el Salmo capítulo 2, tomen nota, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Eso estaba pasando ahí en ese momento. Se levantaron los reyes de la tierra, y eso es lo que observamos apenas leemos desde el versículo 1 al 14, este acontecimiento acá en Génesis 14. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice ahí el Salmo 2, del 1 al 4. Esto más después lo explica muy clarito Daniel capítulo 2 en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero ese es otro tema. Pero todo esto va a ir de la mano con estos acontecimientos y acontecimientos que van a pasar posteriormente, ya en los últimos tiempos, que todo eso va ya de las manos de los últimos acontecimientos en esas batallas que vamos a ver que se producen en Apocalipsis 19, en Apocalipsis capítulo 20, en el milenio. Ahí es la última batalla contra el pueblo de Dios y contra Dios. Pero mientras tanto, las batallas que estamos luchando son las que hemos leído de Efesios 6. Son batallas espirituales. Los cristianos tenemos esas batallas espirituales. Luego, ya cuando entramos al versículo 13 al 16, que sería como segunda parte, ahí entra en acción el rescate de Lot. Ahí entra el rescate de Lot. ¿Por qué? Porque alguien va y escapa y le avisa a Abraham. Entonces, cuando uno lee Génesis 14:13, dice, voy a ir a Génesis capítulo, vuelvo nuevamente a donde estaba, a Génesis, ya desde el versículo 13, dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los que habían nacido en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y luego cae sobre ellos de noche. Sobre ellos cae de noche y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Pero ¿qué pasó en el versículo 16? Y recobró todos los bienes y también a Lot, que es su pariente, y a sus bienes también, recupera incluso los bienes de Lot y las mujeres y toda la familia. Todo lo que tenía Lot lo recupera. Entonces, al oír a Abraham que su hermano, que es llamado hermano, su sobrino, había sido hecho cautivo, él arma estos siervos, 318 siervos que tiene, nacido en su casa, y se va. ¿Y qué observamos acá en este panorama? Este panorama es bastante delicado. Ahora, ¿por qué es delicado? Porque vemos el rescate de Lot, pero al mismo tiempo estamos viendo que está arriesgando su vida a Abraham. Está arriesgando su vida a Abraham por rescatar a Lot. ¿Qué significa el nombre de Lot? No sé si le dije anoche, pero lo puedo volver a repetir.
teológicamente y sobre todo las investigaciones que hicieron, no han logrado llegar a la conclusión exacta del significado del nombre, solamente indicaciones que podría significar por el acontecimiento de lo que le pasó tanto en Génesis 14 como lo que le pasa más adelante en Génesis 19 cuando es rescatado de Sodoma y Gomorra por el fuego. Entonces acá estamos viendo el primer rescate de parte de su tío como intercesión, pero luego va a haber un segundo rescate porque el problema ¿cuál es? Que este Lot es como es cabezón, Lo sacaron de Sodoma y Gomorra por todo lo que pasó. ¿A dónde vuelve después? A Sodoma y Gomorra vuelca. Terrible. El tema es que después ya cae fuego y azufre. Pero eso lo vamos viendo más adelante. Pero acá estamos viendo y aprendiendo también, queridos hermanos, cómo hay personas cabecita dura que a pesar de que le hablas o hay intercesión y que Dios entra en acción y manda salvadores al rescate, te saca de donde están ardiendo las papas e igual después vuelve a caer lo mismo. Entonces acá Lot, el significado de algunos eruditos estudiosos, se podría significar, número 1, pongan escondido, 2, oculto, y también cobertura, envolver. Eso es el significado del nombre de Lot, ¿sí? El sobrino de Abraham. Escondido, oculto, cobertura, envolver. ¿Por qué cobertura? Conclusión por la intercesión de cómo lo salvó a Abraham en el capítulo 14 y cómo lo va a volver a salvar de Sodoma y Gomorra por intercesión hacia Dios que manda a los ángeles en el capítulo 19. Entonces, escondido, oculto, es como que él está resguardado, de alguna forma está protegido, ¿Pero por qué está protegido? Porque también viene de la simiente de Sem, del hijo de Noé. Viene de esas promesas, viene de lo que venimos aprendiendo, la genealogía. Y todo eso le lleva a que sea rescatado prácticamente. Pero una de las cosas que tenemos que observar es que acá Abraham lo rescata, pero hay un texto que tenemos que leer que es muy importante, que está relacionado con esto, que sería Juan capítulo 15, lo que dijo el Señor, y que también lo podemos tomar como referencia de lo que hizo Abraham por Lot. Él dice en el versículo 13 de Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Abraham? Poniendo la vida, prácticamente estaba arriesgando su vida por su pariente. Estaba arriesgando totalmente. Era un hombre de buena posición, un hombre rico, que tan solo podría haber mandado a esos 318 a tratar de rescatar en esa guerra a su pariente y encima sus posesiones, sus bienes. Sin embargo, él también se va. Y eso nos recuerda siempre lo que hizo el Señor, que Él vino a poner el pecho por nosotros, a dar la vida por nosotros, y damos gloria por eso. Amén. Amén, queridos hermanos. Bien. Luego, ya más adelante, en la tercera parte, una vez que ya es rescatado Lot, nos encontramos de repente ya, cuando están regresando, con que son los versículos que más han producido discusiones teológicas, discusiones pastorales, en las redes sociales, hay idas y vueltas sobre este tema. El tema es que ustedes van a observar que muchas veces se habla por encima y no te dan un fundamento de un estudio, porque cuando vos vas a hablar un tema que es delicado, mayormente este tema, primero tenés que escudriñar y tenés que saber el trasfondo, tenés que saber el área teológica, la homilética, tenés que saber el significado espiritual, el trasfondo que Dios quiere mostrar,
tienen que saber el significado de los nombres de las personas que están en acción ahí, que están entrando en acción. Como esto que vamos a ver a continuación. Ya del versículo 17 como tercera parte, 17 al 20, dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que era el que tenía más poder pero fue derrotado, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Punto aparte. Y ahí entra la parte que a todos nos impresiona. Entonces, desde el versículo 18 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué tenemos que saber acá? ¿Qué significa Melquisedec y qué significa rey de Salem? Así que preparen la lapicerita para tomar nota ahí para que puedan entender. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo lo que tenía. Muy bien. ¿A dónde está la parte delicada acá? En la parte que dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía. ¿Por qué? ¿Cuáles son las discusiones en las redes sociales de muchos pastores que quieren defender la causa del diezmo? Ustedes van a ser confrontados en este momento, los que están escuchando, los que diezman o no diezman. Ustedes hoy van a aprender si lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer, pero no lo van a hacer ni por obligación, sino que lo van a hacer por conocimiento, o no lo van a hacer no porque le falte conocimiento, sino porque puede estar torcida la enseñanza. ¿Sí? Entonces, acá vamos a aprender, queridos hermanos, todo este trasfondo. ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están preparados para más? Bueno, preparados entonces, porque esta parte es delicada, estamos pasando por acá. Primero tenemos que ver que Dios no le pide el diezmo. Número uno, Dios, acá Melquisedec no le está pidiendo. Pero ¿qué estamos viendo? Un sacerdote. Lo cual significa que en el Éxodo, cuando ya luego es levantado como primer sacerdote, al nivel de sumo, el hermano de Moisés, Aarón, no es el primer sacerdote. En la Biblia el primer que aparece como sacerdote es Melquisedec. Entonces, ¿qué significado tiene este nombre Melquisedec? Primero nosotros tenemos que entender que Melquisedec se divide en dos. ¿Vieron que hemos visto que se dividía en dos el nombre? No, esto lo dije en la radio, el de Timoteo, no tiene nada que ver. Pero Melquisedec proviene del hebreo y se compone de dos partes, que sería, pero se escribe Melec, pongan M-E-L-E con K de kilo, Melec, que significa rey, Melec. Y número dos, para terminar como Melquisedec, pero se escribe como, es difícil de pronunciar, Sedec, pero es la T primero, la T, la Z, la E, la D, la E y la K. Sedec, que significa justicia. Entonces ya tenemos dos nombres acá de significado de Melquisedec. Significa rey y significa justicia. Por lo tanto, el nombre de Melquisedec se traduce comúnmente como rey de justicia. ¿Sí? Como rey de justicia. Entonces, para poder entender que es rey de justicia, ¿a dónde tenemos que viajar? A Hebreos capítulo 7. Y cuando leemos Hebreos capítulo 7, que el apóstol Pablo, que era teólogo y conocía la Torá y conocía estas palabras, quiere explicar sobre el tema. Y dice la palabra desde el versículo 1 en adelante. Ustedes lo van a leer completo, pero miren, yo lo voy a explicar. Dice: ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem? ¿De dónde es rey? De Salem. Entonces, ¿qué tienen que saber también ustedes? ¿Qué significa esta palabra Salem? La palabra, este nombre Salem, proviene del hebreo y significa Shalom. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir Shalom?
y nos saludamos con el shalom. ¿Y qué significa? Paz. ¿Y qué significa? Lugar de paz. Entonces, en ese valle que sale el rey de Salem, significa que era un lugar de paz. Pero ¿qué había detrás? Guerras. Guerras, muchas guerras. Y de repente entra en acción paz. Entra en acción este sacerdote que es rey de Salem. Es decir, es el rey del lugar de paz. Significa paz. Entonces, cuando leemos Hebreos capítulo 7 y leemos el versículo 1 en adelante, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, que significa entonces que es un rey de un lugar donde hay paz, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote, concéntrense en la palabra del sacerdocio, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿qué significa? Príncipe, rey de justicia. Vieron que recién le había dicho que se dividía en dos la palabra Melech y Sedec, que es rey, por eso dice acá rey, y también significaba justicia. Y acá que dice príncipe, rey de justicia. Y también rey de Salem, es decir, rey de la paz. Esto es rey de paz, lo dice en el mismo versículo, aclara al lado, como diciendo, miren, a continuación lo que dice después de la coma es lo que significa Salem. Esto es rey de paz, que es lo que dije que significaba. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Lo dice el versículo 3, ¿quién es Melquisedec? Pero lo tengo que ver espiritualmente. Vamos a ver si ustedes lo ven. Que yo ya le había tocado, los preparé un poquito para esto. Sin padre, ni madre, ni genealogía, porque todos traían genealogía, él no. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida. ¿Ni fin de vida? ¿Quién es? Parece que es Dios. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ah, una imagen de Yeshua, de Jesús. Permanece para siempre sacerdote. Sacerdote para siempre. Permanece para siempre sacerdote. Y dicen, aquí viene la parte importante. Considera pues, cuán grande es cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Y acá viene la parte de las discusiones en las redes. Querido hermano, le voy a dar un consejo. Escuchen esto, chicos. Dejen de dar diezmo, porque los diezmos se le da solamente a los levitas. Sin embargo, cuando vos lees en el mismo Hebreo capítulo, para que me manda un mensaje acá, Tito. Cuando lees el versículo 12, dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Por lo tanto, ya nadie, escuchen esto, nadie le puede llevar un diezmo a ningún levita. Es más, hay hermanos que se saludan a la iglesia y dicen, ¿cómo anda hermano levita? No, a mí me dijeron levita también. No, yo no soy levita, digo. Yo no soy levita. Yo soy un hijo de Dios convertido. Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón. Porque el que quiere seguir el orden de Aarón sigue bajo la ley de Moisés. Entonces está en el ayo. Entonces si está en el ayo, no ha sido salvo todavía. Ahora voy a seguir leyendo para que lo entiendan en dónde quedé. Versículo 4 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, que son el sacerdocio levítico, que es levantado en la ley de Moisés, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Según quién? La ley. ¿La ley de quién? ¿De Cristo? No, la ley de Moisés. O sea, el que está bajo la ley, cualquier iglesia que esté bajo la ley de Moisés, no le puede llevar los diezmos al pastor. Le tiene que viajar hasta Jerusalén y darle a los levitas. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Cómo? Claro, porque el sacerdocio de servicio levítico salía de los lomos de Abraham, pero Abraham había salido de los lomos de Sem.
Y Sem había salido de los lomos de Seth. Parece un trabalengua, ¿no? Pero ustedes más o menos que vienen a estudiar ya saben, ¿no? Ahora están viendo que no estoy loco, ¿no? Porque ustedes ya saben. Ya saben. Entonces dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, a quien ciertamente, aquí, dice, y aquí, escuchen esto, dice el apóstol Pablo, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de lo que se da testimonio de que vive. Escuchen esto, y ahí van a entender. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también los levitas, que son los que reciben los diezmos en la ley, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió a su encuentro. Génesis 14, del 18 al 20. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, siempre acuérdense de Aarón y de los levitas, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? O sea, bajo los levitas y bajo Aarón. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Escuchen esto, se levantó un sacerdocio ya no del orden de Aarón, no levítico, sino del orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin principio ni fin, rey de Salem, príncipe de paz, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es también que haya cambio de ley. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy en día, cuando vos vas a llevar un diezmo, no le llevas a un levita, se lo llevas al mismo Dios, le llevas al mismo Yeshua. Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagan, hágalo con para el Señor. Y voy a seguir leyendo para que entiendan. Y aquel de quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió en el altar. Es decir, no era de la tribu de los levitas, era de la tribu de Judá. O sea, el Señor no nace en la tribu levita, Él nace en la tribu de Judá. Porque manifiesto es, dice el versículo 14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por lo tanto, cuando te discuten que el diezmo es solamente para la ley de Moisés, se equivocan por el simple hecho que en la ley de Moisés solamente le pedían para el sacerdocio levita llevar mercaderías, alimentos, una vez al año. Sin embargo, con Abraham no es así, porque a Abraham directamente le dio el diezmo de todo lo que tenía. ¿Y de qué venía? De derrotar reyes, de ganar batallas, que eso representa que Dios nos hace ganar batallas en la vida, en las finanzas, nos hace ganar batalla en todo, y nosotros honramos a Dios. Y ahora voy a leer ese texto de Proverbio: honramos a Dios con nuestros bienes porque Él nos da la victoria, porque el padre de la fe es Abraham. Versículo 15 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. ¿Cuál es ese sacerdocio distinto? El del nuevo pacto, desde Pedro en adelante y hasta el que le está hablando, aunque le pongamos un chiste de fondo, pero a lo vil del mundo elige el Señor. Dice, pues se da testimonio de él, versículo 17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, que se ha anulado a causa de su debilidad en eficacia. Pues nada perfeccionó la ley, dice. Esto es terrible. Así que los que están siguiendo la ley y los que están dando los diezmos según la ley están perdiendo el tiempo. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes según llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahora la pregunta es, ¿Cristo Jesús continúa?
Sí. ¿Los levitas continúan? No, ya se murieron. Se murieron los del lomo de Aarón. Es más, ya nadie no hace... en Israel quieren levantar el tercer templo para volver a implementar esto. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, nadie lo puede destruir. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que hombre, ese sacerdocio pecaba, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez el Señor y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, escuchen, la ley de Moisés constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior, que es el nuevo pacto, posterior a la ley de Moisés, entra ya el Hijo de Dios, hecho perfecto, dice, para siempre. Entonces, cuando dice rey de Salem, que es paz, en Juan 14, 27, confirma y dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Entonces, si Abraham estaba en medio de una guerra, y de repente le hace ganar la batalla, de repente le hace recuperar a su ser querido, encima le aparece como un rey de paz, como un príncipe de paz, como un rey de paz. Entonces estamos viendo muy claramente de quién se trata. En Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones, o sea, va a haber guerra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces todo esto, ¿quién lo sabía? Todo esto lo sabía Abraham. Abraham lo sabía, queridos hermanos. Por eso es que Abraham, cuando da los diezmos, se cumple en lo que dice el Proverbios capítulo 3, 9. ¿Qué dice ahí? Honra a tu Creador, al Señor tu Dios, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces ahí entra el que tenga oído para el que oiga. Por eso en la parte final presten atención cuando haga el último versículo en la parte de oración. Ahora, cuando leemos Filipenses capítulo 4, aclara al 100% sobre Melquisedec. Porque el versículo 6 y 7 que todos conocemos, que yo lo uso mucho en la iglesia, en la parte final, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Entonces estamos viendo claramente que cuando Abraham hablaba en el versículo 3 de Hebreos capítulo 7 de alguien que no tiene padre ni madre, se refería al mismo Dios, porque todavía no había, el verbo no se había hecho carne, no había nacido de una mujer llamada María, todavía no, al no tener padre ni madre, tampoco él clamaba al Padre, sino que era una semejanza del mismo Dios, pero sabemos que ese mismo Dios es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y ya hemos aprendido un poco de todo eso. Entonces, si Salem significa Shalom, lugar de paz, esto indica, como hemos venido aprendiendo, ¿se acuerdan de Betel? Casa de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo todo el tiempo? Señales espirituales, en los nombres. Por eso es que no es soplar y hacer botella. ¿Ustedes creen que yo entro a opinar en las discusiones de las redes sociales cuando están hablando de este tema? A pesar que lo sé, no entro a opinar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia me dice que no se le puede dar a los perros y los cerdos las perlas de la palabra. Porque en este momento ustedes me podrían estar atacando diciendo usted está equivocado y me pueden decir 1000 cosas. ¿Entienden? Y yo qué tengo que hacer rápido si se vuelven perro y cerdo, porque a la luz de la verdad se está negando la cronología homilética. Ahí sí se lo tiene que bloquear, porque entraríamos en una discusión que no tendría sentido, porque no edifica a nadie una discusión. Ahora, si por ejemplo
tenemos un profesor de inglés, tenemos un profesor de matemática, tenemos un profesor de química y física, que de repente sacaron unas nuevas conclusiones en determinadas áreas, ya sea en química o en física, que alguien te diga, no, ¿sabe que el átomo no es que mide 0,0000000000009 y que dentro del átomo tan equivocado, no hay neutrones y protones que hacen el roce de partículas para que se produzca el sonido. Resulta que se descubrió que aparte de los neutrones y los protones, han descubierto que hay un tucumano. Cualquiera, ¿no? Porque ya le pone cualquiera. Y uno dice, sí, con razón, yo vi una chispa diferente, dice el otro. Y ya entran a investigar algo que nada que ver. ¿Me entienden, queridos hermanos? Entonces, por eso es que el Señor en Juan capítulo 8:32, a los que le empezaron a seguir, que eran del partido de los fariseos y aquellos que estaban con la ley de Moisés, por eso es que les terminó diciendo, miren, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Miren, cuando al Señor lo enfrentan en Mateo capítulo 22, que lo confirma en Romanos capítulo 13, cuando uno lee Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, dice, pagad los tributos, pagad los impuestos, no debáis nada a nadie, dice el versículo 8. Pero cuando uno lee Mateo 22 en contexto, desde antes del versículo 21, donde lo vienen tentando al Señor para decir, si tienen que pagar los tributos al César, él en el versículo 21 le dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios, querido. Eso le termina diciendo, pero ese es para el que tenga oído para oír. Pero hay gente que de repente dice, no, está hablando de la salud, no está hablando, pero ni de la salud, ni siquiera está hablando de tu suegra, como dicen los pastores por ahí para hacer un chiste. No sé por qué siempre dicen la suegra. Ay, son terribles esto, che. Bueno, ahora, en todo esto que estamos escuchando, queridos hermanos, me tengo que concentrar en la hora también, es muy importante que nosotros empecemos a tomar conciencia en lo que es la importancia del conocimiento de la Sagrada Escritura. Porque ustedes, ¿qué están adquiriendo? Están adquiriendo el conocimiento porque se han tomado el tiempo para estar escuchando la palabra de nuestro Señor y han empezado a experimentar todos estos acontecimientos. Cuando uno lee, voy a hacer un agregado sobre Melquisedec para ir terminando de redondear, el Salmo, anoten el Salmo 110, Salmo 110, versículo 4 dice, juró el Señor, nuestro Creador, y no se arrepentirá. Y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya lo estaban profetizando, ¿desde dónde? Ya lo estaban profetizando desde los Salmos, queridos hermanos, ya tenían la visión. Ya lo estaban profetizando desde los Salmos. Juró, dice. Pero, ¿quién es sacerdote para siempre según el orden? Está enfocado en Yeshua, en el Mesías, en Jesús. Luego, el apóstol Pablo, que habla muy fuertemente, el desenlace completo de Melquisedec lo hace en el capítulo 7, justamente a los de Hebrón, a los hebreos. Pero en Hebreos capítulo 5, en el versículo 6 al 11, dice así, Hebreos 5, del 6 al 11, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, ¿qué está citando Pablo ahí? El Salmo 110:4 que acabo de leer. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado sumo sacerdote según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y dice algo Pablo que es lo que yo le quise hacer entender. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 11, acá en Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Escuchen esto. Y difícil de explicar.
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es lo que se hicieron? Se hicieron tardos para oír. O sea, están prácticamente, se volvieron, lo que está diciendo, se volvieron sordos. Se volvieron sordos. Entonces, queridos hermanos, acá todo lo que estamos escuchando, el mismo Pablo dice que es difícil de explicar sobre el tema de Melquisedec. Ahora, ¿lo hemos explicado? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Pero qué hay que hacer? Queridos, hay que quemarse las pestañas, hay que orar. Ayer aprendimos Santiago 1.5, que quiere sabiduría se lo pide a Dios. Señor, quiero entender, quiero saber quién es Melquisedec. Revélame quién es, dame los textos bíblicos. Me voy a poner a investigar, quiero la cronología, la homilética de este sacerdote. ¿Por qué aparece una sola vez? ¿Por qué ese lugar es de paz? ¿Por qué ese lugar? Porque también ese lugar en la actualidad de Jerusalén, queridos hermanos. En la actualidad ese lugar es Jerusalén. Eso es lo que también muchos no saben. Ahora, para ir terminando, porque ya tenemos que ir terminando, ya en Hebreos capítulo 6, en el versículo 19 al 20 dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve a repetir el apóstol Pablo. O sea, ustedes observen, queridos hermanos, cómo el apóstol Pablo está haciendo mención nuevamente y es muy reiterativo con el tema del orden de Melquisedec. Es muy reiterativo. ¿Pero por qué es muy reiterativo? Porque necesita que también nosotros tomemos conciencia y que nos demos cuenta de todo lo que nos está revelando la Sagrada Escritura. Por eso presten atención en la parte final. Ahora, en la última parte de los capítulos, del capítulo 14 que estamos viendo, ya sería del versículo 21 al 24. ¿Qué pasó ahí? El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y los bienes y los bienes tomas para ti. ¿Qué es lo que le está pidiendo el rey de Sodoma? Le está pidiendo a las personas y los bienes tómalos para ti. Esto nos recuerda a Satanás en la tentación en Mateo 4 y Lucas 4. O sea que el rey de Sodoma es la simbología del mismo Satanás que quiere el alma de las personas. Pero en el mismo capítulo vemos la simbología del mismo Dios que entra como sacerdote, como Melquisedec, que directamente te bendice. O sea, bendijo a Abraham. No le pidió a las personas, sino que bendijo a Abraham. Y en Abraham somos bendecidos nosotros también. Y eso tenemos que darle la gloria al Señor, porque es así, queridos hermanos. Entonces nosotros todos juntos tenemos que estar convencidos completamente de que Dios ha acomodado y nos ha mostrado todo este panorama, porque nosotros venimos de esa descendencia. No se olviden que el padre de la fe para nosotros es el mismo Abraham. Por eso, queridos hermanos, para terminar, el Señor me dio unos textos bíblicos que son muy importantes para que ustedes lo puedan asimilar al desarrollo de esta enseñanza de Génesis capítulo 14. Un capítulo que el Espíritu Santo nos ha llevado a viajar por distintos libros, pero muy certeros, en la cual hemos podido entender prácticamente, creo que todo. Pero si alguien no entendió, sé que lo va a terminar de entender en estos últimos versículos que me ha dado el Señor para compartirles a cada uno de ustedes en la parte final. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8, del 1 al 2. Ahora bien, dice, ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9, versículos 7 al 8, que todos lo conocen, pero hoy lo van a entender. Dice: cada uno va a dar como propuso en su corazón. Génesis 14, 20. Dios no le pide a Abraham los diezmos, sino que él lo propuso en su corazón. Por lo tanto, ninguna persona en este mundo puede prohibirle a una persona que propuso en su corazón darle los diezmos a Dios, porque ya no se le da a los levitas. Directamente en el nuevo pacto se le da al Señor. ¿Y qué termina diciendo? No con tristeza ni por necesidad Dios ama al dador alegre. Pero a continuación viene la gran bendición. ¿Cuál es esa gran bendición? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para la obra del Señor. Queridos hermanos, 3 de Juan 2, los bendigo, que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud. Imiten a Abraham, porque así está escrito en Gálatas y en Romanos 4. Él es el padre de la fe. Sus hijos lo imitaron, le fue bien, tuvieron luchas, pero terminaron siendo exitosos. No se concentren en esas personas que se les llama, el nombre clave sería, ni siquiera me sale el nombre para decir de esas personas. Lo diría en término tucumano. Y esto no es soberbia. No se concentren en las personas que no conocen las Escrituras, sino que quieren opinar porque se les dio la gana de decir lo que dicen. Personas tercas, personas que lo único que quieren, ¿saben cuál es el secreto? Son usados por Satanás para que no crezcan los ministerios. Son usados por Satanás porque son envidiosos y no quieren ver a un pastor próspero. Ahora, ¿hay pastores que usan mal? Sí, de eso se encargará el Señor. Por eso cité Colosenses 3:23. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Ahora, los ministros, si usan mal los bienes que le dan los hermanos, que lo dan para el Señor, como lo hemos leído en el proverbio, entonces nosotros, queridos hermanos, nos tenemos que concentrar y orar por aquellas personas también en donde vayamos a sembrar. Decirle: Señor, toma control y dominio en esta persona en la cual voy a sembrar, que sea usado para bien. Hay testimonios y ejemplos de pastores en el mundo que lograron tener una congregación demasiado amplia y están ayudando a muchas personas, construyendo hospitales, construyendo casas a personas que no tienen, llevando alimentos a los que no tienen, ayudando a los necesitados cuando hay cualquier tipo de catástrofe, como hubo en la Argentina y en otros lugares, porque tienen los recursos de las siembras. Eso todo lo hace el cuerpo, porque formamos el cuerpo, todo lo que formamos el cuerpo. Entonces, los ministros de Dios tienen una gran responsabilidad, porque la verdad que hay una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que rendir cuenta ante Dios. Pero vuelvo a repetir, queridos hermanos, es como propone tu corazón. En nuestro ministerio jamás se les obliga a las personas a dar el diezmo. Solamente se les enseña lo que dice la Escritura y nada más. Después cada uno saca la conclusión y todo eso se va a ver reflejado en el andar de la vida de cada persona. Se va a ver reflejado en todo lo que se manifiesta en la vida de la persona. Por eso, queridos hermanos, les bendigo a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros. Que en las finanzas, también, queridos hermanos, ustedes en las finanzas reciban esas bendiciones. Que lleguen a ser cabeza y no cola. Que lleguen a ser prestamistas y no deudores. Cabeza y no cola, prestamista y no deudores. Que el Señor se encargue del devorador para que no dañe, queridos hermanos, su finanza.
Y Melquisedec y Salem significaban rey, príncipe de paz. Queridos hermanos, la palabra del Señor hizo mención también en Isaías, en donde observamos muy claramente que la Biblia dice que iba a nacer aquel llamado príncipe de paz. Esto significa que es nuestro Señor y Salvador. Siempre la Escritura, a la luz de la verdad, nos hace ver toda la Escritura, nos muestra al Señor. Por eso Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que estamos haciendo, y siempre lo vamos a seguir haciendo. Así que la paz y la gracia del Señor, queridos hermanos, estén con vosotros. Están bendecidos. No se olvide que son sal en la tierra que pisan y son luz en este mundo, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar, si Dios así lo permite, nuevamente. Ya estamos entrando, ahí falta un minuto. Nos vamos a estar viendo esta noche para estar compartiendo a partir de las 22:30, si Dios quiere. Vamos a estar compartiendo ya el capítulo 15. El capítulo 15 lo vamos a estar compartiendo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.